Ya tenemos la comunicación con el congresista Víctor Flores. Congresista, ¿nos escucha ahora sí? Perfectamente, perfectamente, amigo Urcia. Perfecto. Encantado de escuchar. Adelante. Magnífico. Congresista, cuéntenos por favor en qué consiste el proyecto de ley para de alguna manera proteger a los agentes policiales que hagan frente a la delincuencia, por favor. Gracias, muy amable. Mire, no sé si usted recordará en la última entrevista que tuvimos allá en Trujillo, yo le había comentado de que habían algunas novedades en cuanto al tema legislativo. Esta es una de ellas y quiero darle la primicia tal vez a usted porque se trata de un proyecto de ley que va a permitir que los policías que dan la cara, ponen el pecho, ¿no? Frente a la delincuencia, estén de mejor manera protegidos, de tal manera de que puedan hacer un buen papel, tomar las decisiones adecuadas en los momentos más importantes de un hecho delictivo y finalmente no sean ni siquiera apresados o encarcelados, porque de manera muy, digamos, alarmante, los policías tienen, cuando están frente a un hecho delictivo, tienen dos caminos. O van a la cárcel o simplemente enfrentan un juicio terrible cuando ellos han tratado de defender a la sociedad. Entonces, de victimarios, al contrario, los victimarios se convierten en los policías y las víctimas se convierten en los delincuentes. Entonces, eso es lo que queremos evitar con este proyecto de ley, que sin ninguna duda evita que los jueces dicten prisión preventiva y una se me fue la palabrita, detención preliminar. Entonces, eso es lo que queremos con este proyecto de ley tan importante, que realmente pensamos nosotros que en este momento de aumento de la delincuencia y una multiplicación de los delitos de muchos tipos que antes no había, por ejemplo el gota a gota, o los sicarios que prácticamente están cercando a las poblaciones de las ciudades más importantes del país. O sea, no nos olvidemos que no solamente, este problema no es solamente en Trujillo, todas las ciudades importantes están sufriendo Sí. este ataque de la delincuencia que yo le llamo terrorismo delincuencial. Entonces, frente a eso, hay que empoderar a nuestra policía para que haga su papel con más tranquilidad, con mejores reflejos y con acciones inmediatas frente a un hecho delictivo. Correcto. Ahora, esto obviamente, y esto hay que remarcarlo también, ¿no? Para que esto no sea entendido que es que se le da a la Policía Nacional o a los agentes del orden licencias o cartas blancas como para que ellos vayan y disparen a diestra y siniestra. O sea, también hay parámetros Ninguna, que hay que respetar, ¿no? de ninguna manera, amigo Urcia, justamente con este proyecto de ley no estamos dándole un cheque en blanco a la policía para que haga lo que quisiera hacer, no. Simplemente lo que estamos haciendo es evitando que el policía que está en un hecho delictivo y hace uso de su armamento de reglamento, y aparte de eso también utiliza todo lo que él conoce y sabe, pero desde el punto de vista constitucional. Entonces, lo que nosotros hacemos es de que el policía, como consecuencia de su intervención, y acontezca, no queremos que pase, acontezca alguna lesión o muerte, simplemente el policía puede ser juzgado, por supuesto que sí, pero en libertad, no tiene por qué afrontar esa deshonor, esa deshonra de ir, como se dice, preso, de ninguna manera, menos todavía con chaleco de detenido o esposado. Al contrario, para mí, personalmente, la policía no solamente cumple un papel importantísimo en la sociedad, sino que son los únicos que al final, después de la reunión de Coreseco, Diseco, Prosec, etcétera, son los únicos que dan la cara, ponen el pecho y trabajan de la mano con la comunidad. Entonces, amigo Urcia, eso es lo que queremos hacer. Y por otro lado, si hay alguna ocurrencia delictiva, el juicio puede continuar y al final puede inclusive estar siendo juzgado y sentenciado, pero eso ya se ve en el camino. Ahora, por otro lado, también no nos olvidemos que los policías no son policías solamente cuando visten el uniforme. Los policías son policías de franco, en sus días libres, en sus vacaciones, en los permisos. Entonces, ha ocurrido ocasiones en que el policía, estando de franco o estando, digamos, en sus días de permiso o libres, ve un hecho delictivo y simplemente o se hace de la vista gorda o mira al costado. Y eso no puede ser. El policía es policía 24/7 y ahí es donde hemos recibido muchos testimonios de policías en actividad que dicen que la disyuntiva es o intervengo o me voy a la cárcel.
Entonces nadie quiere irse a la cárcel, por supuesto, ¿no? Entonces Claro. con este proyecto de ley queremos que el policía se empodere para que pueda cumplir un mejor papel a favor de la sociedad, y esto responde también a su iniciativa suya el otro día que decía, ¿qué hace el Congreso? El Congreso hace ley. Esperemos que esta ley sea una de las leyes positivas a favor de la comunidad. Efectivamente, congresista, tuvimos, recuerdo una entrevista donde cruzamos finalmente pues opiniones, ¿no? Recuerdo, pero está bien, o sea, esto es lo que necesita hacer el Congreso, dar estas normas. Ahora, acelerar pues su aprobación también. Pero si bien es cierto, con esta norma se va a dar prerrogativas a la Policía Nacional, a la gente policial para que salga y enfrente, pero ojo, que enfrente la criminalidad, o sea, que vaya a buscar al sicario y ahí vemos qué pasa, que vaya al extorsionador, lo busque y lo detenga. Y si allí pues hay un enfrentamiento, él pueda usar con toda la decisión del mundo lo que la ley le faculta, su arma de reglamento. Y obviamente confiado de que después no va a terminar pues tras las rejas, ¿no? Y dejando a su familia y demás. O sea, se le está dando esta confianza a la Policía Nacional con su propuesta. Sin embargo, también hay que decirlo, para luchar contra la delincuencia no solamente se requiere que los policías salgan, busquen a los criminales y los enfrenten a balazos, sino se requiere también investigación, ¿no? Investigación e inteligencia. ¿Cómo trabajar con ellos? Eso es lo que nosotros estamos trabajando con mucho esfuerzo, amigo Ursi. También le comentaba yo anteriormente, en varios programas anteriores suyos, le comentaba de que el trabajo tiene que ser de inteligencia, más importante que tener carros, patrulleros, camionetas, motos. Más importante incluso que tener más efectivos policiales, lo más importante es equipar a las comisarías de los implementos necesarios para poder desarrollar un trabajo eficaz, efectivo. Imagínense, hay distritos, le comentaba la vez pasada, más de 22 distritos que yo he visitado en La Libertad, en el interior de La Libertad, que no tienen comisarías. Entonces, esos distritos están abandonados a su suerte. Entonces, pensemos en eso también y pensemos que la policía necesita tener comisarías, necesita tener presencia policial. Hay zonas muy conflictivas donde no hay comisarías y por lo tanto no hay policías. Entonces, la idea es de que se empodere a la policía con leyes a su favor, con leyes que favorezcan su trabajo policial, porque no podemos tener una policía que solamente esté como un invitado de piedra, no, de ninguna manera. La policía, a mí me consta, hay policías probos, hay policías muy entregados a su profesión, pero que lamentablemente no pueden desarrollar su actividad por ese problema de la disyuntiva. Si me enfrento con el delincuente y el delincuente saca un arma, yo también tengo que sacar la misma arma. Y si arma es más contundente, al final va a ir preso el policía. Eso por un lado. Y por otro lado también estamos trabajando el hecho de que en las escuelas de preparación de policías tiene que haber no solamente una selección de los elementos que van a ingresar, sino un seguimiento. O sea, yo recuerdo antes cuando alguien postulaba a la policía, de la policía mandaban a su barrio, a su casa, a investigar quién era el joven que quería ingresar a la policía, dónde vivía, quiénes eran sus familiares, sus vecinos, qué tipo de actividades realizaba él. O sea, y si calificaba, ingresaba a la policía, y si no calificaba, simplemente se quedaba fuera. Entonces, eso también es importantísimo, ir observando, viendo y trabajando en esos proyectos de ley que van a favorecer el trabajo y la profesionalidad del policía, el profesionalismo. Congresistas, para terminar, ¿el gobierno está haciendo bien las cosas? O sea, con estos estados de emergencia, con estas decisiones, o sea, habla de estados de emergencia y acá, si bien es cierto, en Trujillo, por ejemplo, empieza a verse algunos dinoes que llegan y algunas acciones, pero se sigue todavía pues con la criminalidad. Pero, ¿cree usted que funcionan estos estados de emergencia o se necesita algo más en ese sentido? Particularmente yo no creo en los estados de emergencia, porque los estados de emergencia serían efectivos cuando realmente hicieran el papel de ser estados de emergencia, o sea, donde haya pues, digamos, una serie de condicionamientos para que sea un estado de emergencia, de tal manera que haya intervención del ejército, intervención de la policía, etcétera. Se suspenden muchos derechos civiles, claro que a alguna gente no le gusta eso, ¿no?
pero lamentablemente cuando es un estado de emergencia tienen que suspenderse los derechos civiles, porque si no se hace eso, no solamente se suspende el derecho de reunión, no, sino también, por ejemplo, se suspende el tema del allanamiento de casa sin autorización del juez, por lo tanto, o del fiscal. Entonces, eso a veces incomoda un poco, pero si no hacemos que el estado de emergencia cumpla un papel preponderante como estado de emergencia, simplemente es un disparo al aire. Entonces, o no sirve para nada. Y hemos tenido 8 estados de emergencia en Trujillo. No creo en los estados de emergencia. Y otra cosa más, cada estado de emergencia le consume mucho dinero al erario nacional, porque no olvidemos que en estado de emergencia prácticamente no hay control de gastos. Entonces, todo eso tenemos que ir observando y bueno, pues de una manera u otra, yo estuve reunido hace poco con el ministro del Interior y le comentaba esto, y felizmente coincide conmigo en que en realidad el estado de emergencia no es muy importante, pero sí es importante las medidas que se dan dentro del estado de emergencia. Esperemos que este nuevo estado de emergencia que tenemos, que va a durar 3 meses me parece, o 6 meses, no lo sé, Tres. de resultados, por lo menos mínimo, o por lo menos que se logre capturar a las bandas de delincuentes más importantes, porque si no hacemos eso, simplemente esas bandas se van a ir de provincia o de departamento, y al final, cuando se acabe el estado de emergencia, van a regresar de nuevo. Es verdad, pero también esto hay que decir esto también, si bien es cierto, el Ejecutivo intenta hacer estos estados de emergencia, usted desde el Congreso intenta dar estas normas, no hay que olvidar también lo que tienen que hacer las autoridades en las regiones, los gobernadores, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, o sea, ellos también se tienen que comprar el pleito, no solamente es lo que hace Acuña, ¿no? Irse a Palacio, tocar la puerta y después cruzarse de brazos o comenzar a preocuparse si Paolo viene o no a su equipo. A nosotros, ¿qué rayo nos interesa su equipo? O sea, a nosotros, ¿qué rayo nos interesa que él... Señores, el señor Acuña es un funcionario público y tiene horas que tiene que dedicarle al día a solucionar los problemas de la región. Sin embargo, utiliza esas horas para preocuparse de su equipo, que si Paolo viene, no viene, darle el recibimiento, tomarse la fotito. Bueno, pues, él no debe mezclar pues bueno, las situaciones, ¿no? Tiene su grado de veracidad. Y por otro lado también, sin apartarme mucho del tema, ¿no? Este nuevo proyecto de ley hace que los fiscales se encuentren impedidos, quiero decirlo de nuevo y para remarcar, demandar o solicitar una detención preliminar o una prisión preventiva. Los jueces, perdón, estoy hablando mal, los fiscales, porque los jueces ya tienen esa potestad, pero no los fiscales que en cualquier momento solicitaban 2 cosas. Primero, que se libere al delincuente y segundo, que detengan preliminarmente al policía. O sea, realmente es una contradicción total. ¿Y eso por qué? Porque los organismos de derechos humanos que están asociados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la vez pasada conversamos también algo sobre eso, sí, son los que abogan por los delincuentes y no abogan por los que realmente defienden a la sociedad, que son los policías en este caso, ¿no? Congresista, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y bueno, si en algo valió la entrevista que sostuvimos acá en el programa en torno a qué están haciendo los congresistas para luchar contra la criminalidad, en buena hora. Veremos pues qué decide finalmente el Congreso. Carlos, yo respeto muchísimo la labor de los periodistas porque el periodismo es la columna vertebral de la información en cualquier país democrático como el nuestro. Gracias a usted. Un abrazo fuerte, congresista Víctor Flores, representante de la libertad de las filas de Fuerza Popular.